precisamente vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora en Jueces capítulo 2, verso 10. Jueces capítulo 2, vamos a ver Biblia en esta hora. Jueces capítulo, hay muchos versos bíblicos que quiero tocar hoy y quiero avanzar lo más pronto posible, unos 40 minutos si me da el tiempo. Amén, usted, en el nombre del Señor. Jueces capítulo 2, verso 10. Anote los versos bíblicos. Dice así. Quiero comenzar bajo este tema, volviendo al diseño. Diga conmigo, volviendo al diseño, transformando generaciones. Voy a hablar de las generaciones, voy a hablar de descendencia. ¿Cómo es tu descendencia? Tu generación. Nosotros traemos una genealogía. Todos nosotros tuvimos abuelos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tuvieron abuelos? Tenemos abuelos. Bueno, ya los míos ya no están. Tuvimos tatarabuelos, ¿verdad que sí? Tuvimos tatarabuelos, tuvimos abuelos, tuvimos padres o tenemos padres. Eso es la genealogía. Y va a depender de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Amén. Depende nuestra bendición. Como nos fundaron y como nos enseñaron, así es como nuestra vida puede formarse en esta tierra. Algunas enseñanzas no fueron basadas a la palabra y cometimos errores. Algunos padres, abuelos nos enseñaron erróneamente y la generación que seguía cometía los mismos errores. Pero te voy a hablar de volviendo al diseño. ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta deshonra? Eso va incluido aquí. Y yo creo que Dios te va a tocar. Jueces capítulo 2, verso 10 dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de que murió todos los de esta generación, creció otra que no conocía al Señor. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Usted está leyendo la Reina Valera. Ahorita la voy a leer. 60. Después de que murieron todos los de esta generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Vamos a leerlo en la versión 60. Dice así el verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Ocupe su lugar. El fracaso más grande para un padre, escúchelo y anótelo y comience a decirle: Espíritu Santo, tome la mano derecha y póngasela en su oído derecho y dile: Señor, dígalo, Señor, aclara mi oído para aprender a oírte y retener tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El fracaso más grande para un padre, yo creo que es ver a sus hijos fracasados. Dijo un hombre, un anciano: ¿de qué sirve darle la mejor escuela a mi hijo? ¿De qué sirve darle la mejor educación si al final perderá su alma? Eso es lo más tremendo. Y yo quiero hablarte de volviendo al diseño. Volviendo al diseño. Tenemos que aprender a volver al diseño, porque alguien lo rompió, alguien lo ensució, alguien lo terrorizó, lo rompió, lo dañó el diseño. Y quiero empezar hablando de Génesis capítulo 1, cuando Dios crea el cielo y la tierra. Nosotros estamos dando esta enseñanza en el Facebook, mi esposa y yo. Pero hay cosas y puntos muy importantes que no podemos tocar tanto en el Facebook porque hay mucha gente que no entiende
porque no está dirigida por el Espíritu Santo, porque no son salvos o porque no han escuchado esto. Yo quiero hablar en esta hora con los hijos, con ustedes que están aquí y que puedo verles personalmente. Voy a tocar puntos sensibles en esta hora, que es necesario que lo escuches, porque a lo mejor no lo has escuchado y a lo mejor tú piensas que estás honrando a Dios cuando a lo mejor estás a punto de deshonrar a Dios y no te has dado cuenta, porque nuestra acción, escúchalo bien, puede que pensemos que estamos bien cuando estamos mal, y eso quiero traerlo a través de la palabra. El diseño, cuando Dios creó la tierra, el cielo, dice el verso 1, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo crea perfecto, ¿sí o no? Lo que Dios crea, lo crea perfecto. Todo lo que Dios hace lo hizo perfecto. No encuentro ningún daño, no encuentro ningún error en la creación de Dios. No hay error. No hay error. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, del polvo de la tierra. Lo hizo del polvo de la tierra. Lo hizo del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en su nariz. Y ahí fue donde Dios, donde Adán pudo ser hombre viviente. Por el respiro, por el suspiro de Dios, le dio vida a Adán. Ahora, voy rápido. Dios crea a Adán y Dios tenía el huerto ya. Ya el huerto estaba y fue un huerto hermoso. La Biblia lo dice que Dios creó al huerto del Edén. Lo creó tan poderosamente y perfectamente para Adán. Era un huerto hermoso. Físicamente era hermoso el huerto. Y Dios lo puso en el huerto. Ya el huerto existía. Antes que Adán fuera formado, el huerto fue primero. Escúchalo bien. El huerto Dios lo hizo primero. Quiere decir que el diseño de Dios es perfecto desde el principio. Y cuando pone Dios a Adán, lo forma y lo pone en el huerto, Dios le da unas instrucciones a Adán bajo el diseño divino. De todo árbol podrás comer. Vas a poder gobernar. Vas a gobernar tú vas a ponerle nombre a todos los animales. Dios no le puso nombre a los animales. ¿Por qué no le puso nombre a los animales? Porque Dios es espíritu y Dios se mueve solamente en lo sobrenatural. Le tuvo que poner nombre a Adán porque Adán era hombre, era carne, era hueso, de hueso, era del polvo. Por eso tenía que ponerle nombre. Escúchalo bien. Adán comenzó a gobernar el huerto. Adán comenzó a poder administrar el huerto de acuerdo al plan divino de Dios. Y lo hace bien. Y Dios le da una instrucción. Y cuando Dios le da la instrucción, este es tu huerto, este es el huerto donde yo te pongo. Pero algo que Dios le dijo a Adán: te pongo en el huerto. Ahora Dios le da unas instrucciones en el capítulo 2. Dice: tú vas a poder multiplicarte, vas a poder administrar, vas a poder trabajar el huerto, etcétera, y etcétera, etcétera. Y le dio una instrucción. Tú vas a poder gobernar, tú vas a poder nombrar a todos los animales. Ahora Dios le dice a Adán: hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol es mío. Ese árbol no lo vas a tocar. Porque el momento que tú toques el árbol, ¿qué dijo Dios? Ciertamente morirás. Le dio una instrucción, le dio el huerto, pero bajo una condición. Eso es lo que muchos no entienden. Que las bendiciones, muchas bendiciones de nosotros están condicionadas. Yo te voy a dar, pero tienes que obedecer, tienes que hacer, tienes que guardar. Y cuando Adán comete el error de dejar los planes, Dios le dijo: ciertamente morirás. En otras palabras, vas a dañar el diseño si tomas de eso prohibido. Vas a dañar el diseño. Adán tomó, ¿y qué hizo Adán? Vino la serpiente y con una palabra suave, y dijo la serpiente: Dios, como que Dios ha dicho que van a morir. La serpiente vino y dijo: no van a morir. No van a morir, dijo la serpiente a la mujer: no van a morir. Y la mujer,
creyó a esa palabra. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios, aleluya, es un fundamento que nadie lo rompe a menos que tú desobedezcas. El fundamento de Dios es eterno, sí. Y el fundamento de Dios no es movible hasta que tú y yo le damos derecho legal a Satanás para que mueva ese fundamento. ¿Sí lo entiendes? El fundamento está condicionado. Tu fundamento será fuerte, tu fundamento será poderoso, tu vida será bendecida, tu descendencia será bendecida, tus hijos serán bendecidos, tu casa será bendecida, hasta que tú aprendas a que tu fundamento no se mueva. Pero vino la serpiente con una palabra suave. Escúchalo. A romper el diseño llegó suave. Porque el diseño de Dios en nosotros muchas veces Satanás viene, escúchalo, viene con astucia pero entra suavemente, con fisuras, con grietas. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender a que nuestra vida esté fundamentada en Cristo Jesús. Cuando Dios establece a Adán en el huerto, ya el enemigo, ya Satanás había caído del cielo. Porque el primero que comenzó a pasearse en el huerto del Edén, antes que Adán fuera formado, era Satanás. ¿Y dónde está eso, pastor? Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Cuando Dios le está dando la sentencia a Lucifer de desterrarlo del cielo, hay una palabra, hay una frase, hay un verso en el verso 13 de Ezequiel 28 que me impactó y le tuve que pedir revelación a Dios. Y me dio una revelación el Señor. Escúchalo. Verso 13, cuando Dios le da una sentencia a Lucifer, a Satanás, y lo avienta del cielo, hay una expresión que Dios expresa en el verso 13. En Edén, en el huerto de Dios, ¿qué? Estuviste. En el huerto del Edén, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Te paseabas. Y da el significado de cómo era Lucifer. Pero lo que yo quiero darte, el verso 13, para entonces yo proseguir. Que antes que Adán fuera formado en el huerto, ya Satanás se paseaba en el huerto. En otras palabras, Satanás era astuto y Satanás sabía por dónde le iba a llegar al hombre. En otras palabras, cuando Dios formó al hombre y lo estaba haciendo, Satanás estaba cerca porque Satanás conocía el huerto. Satanás sabía dónde podía esconderse para que Adán no lo encontrara, para entonces poder dañar el diseño de Dios en el hombre. Por eso es que hay que tener cuidado, porque las bendiciones, la bendición de Adán era el huerto, pero lo tremendo es que ya en el huerto Satanás ya se movía en el huerto. Satanás ya se movía en el huerto. En otras palabras, fue un huerto que Dios, cuando Adán fue formado, y lo, wow, qué hermoso. Sí, qué hermoso, sí, hermoso. Pero ya Satanás había estado en el huerto, lo conocía bien, porque él se paseaba en el huerto. Quiere decir que cuando tú eres bendecido, cuando tú vas a entrar a una bendición, ya Satanás conoce que la bendición viene de Dios. Cuando tú eres bendecido por Dios, Satanás sabe cuando la bendición es de Dios. Pero también Satanás sabe cuando la bendición no es de Dios. Cuando sabe Satanás que esa bendición no es de Dios y que es de Él, Él te puede gobernar como Él quiere. Por eso nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces,
No me vas a decir, pastor, entonces no puedo ser bendecido. Sí, vas a ser bendecido, pero lo tremendo es que tú aprendas a ser administrador. Porque lo que Dios, entonces, cuando Adán recibe, cuando Adán escucha a Adán las instrucciones del huerto, Satanás dije, yo me lo conozco muy bien. Yo me conozco bien el huerto. Y cuando Satanás escuchó cuando Dios le dijo, de ese árbol no vas a poder comer. Y cuando Satanás dijo, ¿quién dijo que no? Voy a tratar de buscar. Por eso Adán nunca se encontró con la serpiente. ¿Por qué será que Adán no se encontró con la serpiente cuando la serpiente estaba hablando con Eva? Y la serpiente habló por muchos años con Eva. Y Eva, escúchalo bien, nunca le dijo el secreto a Adán que ella estaba hablando con la serpiente. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va, ay Dios mío, Satanás va a poner un velo en la mente, en la boca, para no confesar. Por eso es que cuando tú confiesas tus pecados, tú sientes que eres libre. Cuando teníamos vicios y venimos a los pies de Cristo, mientras estábamos en el vicio, nos gozábamos, ¿sí o no? Nos gozábamos en el vicio, en la droga, en el alcohol, aleluya, mujeriego, aleluya, de muchas maneras éramos. Ahora, como que nos gozábamos porque había un velo, pero cuando venimos a los pies de Cristo, entonces nos dimos, wow, Dios me liberó. Dije que voy a tocar puntos principales. Satanás escuchó la instrucción de Dios hacia el hombre. Y Satanás buscó la manera de destruir el diseño. ¿De dónde? ¿Cómo comienza la destrucción de un diseño divino? ¿Cómo el Satanás destruye el diseño en la generación? Voy a ir a Génesis porque voy a tocar puntos importantes. Dios lo que quiere es bendecir a las generaciones. Dios lo que quiere es bendecir a las generaciones. Vamos, antes de ir a Génesis, vamos a Deuteronomio 20. Deuteronomio 7. Estoy dándote el fundamento, estoy dándote algo, estoy dándote la introducción. Todavía no entro al mensaje que quiero darte. Dios bendice generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dos nada más. ¿Cuántos quieren que Dios es fiel? Dios es fiel. Dios es fiel. Que guarda el pacto, escúchalo bien, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Yo quiero y deseo que tus 1000 generaciones, empezando desde tu vida hacia lo que va a vivir, aleluya, yo declaro en el nombre de Jesús y quiero y anhelo que tus 1000 generaciones que todavía están por nacer honrarán el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no sé si tú lo crees, pero mis 1000 generaciones que están después de mí van a honrar a Dios. Porque Dios guarda el pacto, porque Dios hace un pacto con el hombre y ese pacto no se puede romper al menos de que nosotros le demos derecho legal al diablo. El pacto de Dios con Adán, Dios no lo rompió. Dios no rompió el pacto de Adán. El que rompió el pacto fue Adán. Porque su descendencia no supo a Adán, no se fijó a Adán. Escúchalo bien, la serpiente es tan astuta que hasta este momento cuando Dios lanza a Satanás del cielo, lo lanza por una palabra que hay en su corazón de Satanás, de Lucifer. Dice la Biblia que Satanás engañó a toda la tercera parte de los ángeles en el cielo. Y Dios lo sabía, claro que sí, y no actuó. Dios no entró en acción mientras Lucifer engañaba a los ángeles.
Dios no entró en acción, escúchalo bien. ¿Por qué Dios no entró en acción? ¿Por qué Dios no detuvo a Satanás, a Lucifer, para que no engañara a los ángeles? Porque Dios es soberano. Dios es soberano y Dios deja que las consecuencias, o bendecimos a Dios para que seamos bendecidos por generaciones, o desobedecemos a Dios y nuestra consecuencia la vamos a sufrir. Por el resultado de la obediencia, Dios nos bendice, pero por el resultado de nuestra desobediencia también hay maldiciones. Y todos queremos bendición. Cuando Lucifer dijo en su corazón, seré semejante al Altísimo, ahí Dios entró y dijo, no puedes ser semejante tú al Altísimo, porque la semejanza hace que tú puedas crear cosas, que tú puedas declarar cosas y al instante. Pero cuando Satanás escuchó a la Trinidad en el huerto y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí Satanás dijo, no, el hombre que Dios va a crear del polvo, ¿cómo que va a ser semejante a Dios si el que yo quería ser semejante era yo? ¿Y por qué Dios puso semejanza en nosotros los hombres humanos? Porque Dios se iba a mover a través de nosotros. ¿Y por qué no puso semejanza en el diablo, en Satanás? Porque si Dios hubiese puesto semejanza en Satanás, hermano, déjame decirte que nosotros estuviéramos destruidos. Pero damos gloria a Dios porque Dios sabe lo que hace. Dios solamente creó a Lucifer como un ángel, solo eso, pero no puso semejanza en él. En nosotros hay semejanza. Por eso cuando el diablo te ve, por eso te ataca, porque no ve los años que tú llevas con Dios. No. Lo que Satanás ataca es la semejanza que tú portas dentro de tu espíritu, dentro de tu alma, la semejanza de Dios en tu vida. Por eso es que unos son más atacados que otros. Por eso es que hay niños que aún desde el vientre son atacados por Satanás. Por eso es que hay vientres, Kisha. Por eso es que Satanás te atacó con la enfermedad. No estaba supuesta a nacer Kisha, ¿sí o no, Kisha? No estaba supuesto a nacer porque desde el vientre le atacó con una enfermedad. Pero damos gloria a Dios. Ahí está Kisha. Ahí está. Cada uno, el diablo nos atacó porque cuando Dios pone semejanza en nosotros, aún desde el vientre de nuestra madre, somos atacados por Satanás. ¿Por qué? Porque por eso es que hay niños que nacen y últimamente estamos orando, es que vienen sin corazón, o vienen con el corazón a la mitad, o viene con esto, o viene con lo otro. Y cuando declaramos la palabra en el nombre de Jesús, porque el que siembra la semilla de enfermedad es Satanás, pero el que puede curar es Dios, a través de una semilla de palabra de fe, a través de una oración. Escucha eso. Cuando Satanás miró que Dios creó al hombre y puso semejanza en él, por eso es que Satanás te persigue, porque hay semejanza en ti, y la semejanza que hay en ti es de Dios. Por eso es que muchos son atacados desde niños. Desde niños son atacados, muchos sufren. Muchos adolescentes, muchos sufren, muchos niños sufren, muchos adolescentes sufren y crecen, aleluya. Muchos huérfanos crecen solos y se hacen pandilleros y se hacen, aleluya, matones, y se van a las pandillas y allá se mueren. ¿Por qué? Porque no llegó a tiempo la luz del evangelio, porque desde el vientre viene una maldición. Pero damos gloria a Dios por nuestras vidas, que Dios nos rescató, aleluya, para vida eterna. Alaba a Dios si lo puede alabar. Conoce pues Jehová y ámalo. Deuteronomio 5, capítulo 7, verso 7. Que Dios guarda su pacto hasta 1000 generaciones. Cuando Dios saca a el hombre del huerto, en el capítulo, yo les voy a dejar una tarea, que usted lea bien detenidamente los primeros 5 capítulos de Génesis. Léalos detenidamente en su casa, porque hoy yo solamente te lo voy a dar rápido, porque hay muchos versos que yo puedo darte hoy de cómo tenemos que volver al diseño. Adán recibió una instrucción de Dios, un diseño, y ese diseño se dañó cuando Adán en el capítulo 3 toma del fruto prohibido y daña su imagen. En el capítulo 3 dice la Biblia que cuando Adán, escúchalo, cuando Adán
daña el diseño. Génesis capítulo 2, vamos al capítulo 3 de Génesis. Cuando Adán daña el diseño al tomar del fruto, la Biblia dice que cuando toma del fruto, dañó el diseño. Porque yo te decía en las transmisiones en esta semana que el que dio la palabra, si tú extiendes la mano, escúchalo, a ese árbol ciertamente morirás. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Quién lo dijo? Dios dijo, si tú extiendes tu mano vas a morir. En otras palabras, hablando en un sentido espiritual, esa muerte era una muerte espiritual. En otras palabras, va a haber muerte no solamente en ti, sino en tus generaciones. ¿Me sigue? Hey, Dios le dijo a Adán, si tú extiendes tu mano y tomas de ese fruto prohibido, ciertamente morirás. En otras palabras, estaba dando un juicio de muerte, de maldición, pero era una muerte espiritual. Cuando tú comas de ese fruto, vas a morir. Y de ahí en adelante, si tú tomas de ese fruto, va a haber una muerte espiritual en ti. En otras palabras, tu descendencia, tu fruto, tu semilla de tus muslos van a venir maldecidas si tú tomas de ese árbol. Y vino Lucifer a través de la serpiente y escuchó a Eva una palabra en el capítulo 4. Y dijo la serpiente, no moriréis si tú comes de ese fruto. En otras palabras, es mentira lo que Dios te dijo cuando te formó. ¿Por qué el diseño se comienza a romper con una palabra que entra en tu oído? Ahí es donde comienza el diseño a romperse y a dañarse. Desde ahí donde comienza el diseño, el propósito de Dios comienza a perderse cuando comenzamos a escuchar una palabra que no es de Dios. Cuando escuchamos palabras que no son de Dios. ¿Por qué? Satanás era astuto. Lo primero que quería era que la palabra de él entrara en su oído de Eva y entrara y se anidara en sus pensamientos. Porque después que se anidara ese pensamiento, no moriréis. Después que se anida ese pensamiento para romper el diseño, aquí lo tercero es mirar. Antes de tomar acción y primero se oye al Satanás, luego se cree en la mente y luego se mira para codiciarse y después viene la acción para maldecirse. Ahí es donde comienza Satanás a matar a muchos. Ahí es donde comienza la depresión. Ahí es donde comienza la soledad. Ahí es donde comienza la tristeza. Ahí es donde comienza, aleluya, la amargura. Cuando comenzamos a escuchar palabras de Satanás a través de otra gente que te maldice. Pero cuando comenzamos a escuchar, comenzamos a pensar y comenzamos a ver diferente como Dios quiso que miráramos. Y es ahí cuando se rompe el diseño. Muy más profundo. Te estoy dando historia bíblica. Todavía no te doy el rema. Espérate tantito. Porque cuando Satanás escucha la palabra, ciertamente morirás si extiendes tu mano de ese fruto. ¿Por qué dejó Dios un árbol en medio del huerto que no era de Adán? ¿Por qué lo dejaría? ¿Por qué dejaría un árbol que no era de Adán? Porque Dios es espíritu. Porque Dios es sobrenatural. A Dios no se puede ver. Pero como es espíritu, se puede sentir. ¿Y por qué le dejó el árbol? Porque ese árbol representaba a Dios al mismo tiempo. Porque cuando Adán veía el árbol de la ciencia de bien y de mal, veía a Dios. Eso es de Dios. Eso no lo puedo tocar. Por eso Dios le tuvo que dejar algo visible a Adán, para que Adán aprendiera, aleluya, a caminar bajo el diseño, a respetar el diseño, a respetar líneas, a respetar los parámetros de lo que es de Dios. Hay cosas que son tuyas y si Dios te lo dio, gózalo. Pero hay cosas que no son tuyas, que son de Dios, que no se pueden tocar. Aún tus hijos, aún tu propia vida no es tuya.
Por eso el suicidarse no nos da derecho a suicidarnos, porque no es nuestra vida. Dios te dio aliento de vida para que vivas y para que tengas generaciones, hijos y goces dentro del propósito de Dios. Pero Dios nunca te dio la autoridad para matarte, porque no es tu vida. Aún tu vida no es tuya, es de Dios. Por eso es un pecado suicidarse. Porque aún además tus hijos son herencia, no son tuyos, son de Dios. No pienses, no te vayas a ir a la tumba pensando que tus hijos son tuyos, son de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Mis hijos no son míos, son de Dios. Por eso se los he dedicado a Dios. Y cuesta crearlos, cuesta formarlos, cuesta meterle a Dios, cuesta. Por eso es un privilegio que tú estés hoy aquí. Porque cuántos tumbos diste, cuántas veces el diablo te visitó, cuántas veces el diablo quiso matarte, cuántas veces el diablo te entristeció, cuántas veces te deprimiste, cuántas veces te sentiste triste. Pero damos gloria a Dios que estás en una casa de Dios, escuchando la palabra, diciéndote: yo estoy contigo. Cuando Adán recibe la palabra, todavía no tenía hijos, no tenía ninguno. Pero lo saca Dios del huerto. Cuando lo saca Dios del huerto, puso a guardar el árbol de la vida, porque habían dos árboles en el huerto. Había un árbol de la ciencia del bien y del mal, un solo árbol, pero había otro que era de Dios, el árbol de la vida. Y a ese árbol de la vida, cuando Dios saca a Adán del huerto, dijo: te voy a sacar del huerto para que entonces tú puedas hacer tu vida con tus generaciones fuera del huerto. Esa fue la consecuencia. Esa fue la consecuencia. Te voy a sacar del huerto que yo te hice y que yo te di, por la consecuencia de tu desobediencia. Y lo sacó Dios. Te voy a sacar del huerto, pero no voy a quitar mi esencia de ti. Escúchalo. Te voy a sacar del huerto, que es algo material. Lo perdiste, lo material, pero mi esencia no la vas a perder. Te voy a sacar del huerto por cuanto tú desobedeciste, pero te voy, escúchalo, te voy a sacar del huerto para que entonces tú puedas hacer tu vida con una, aleluya, con un diseño ya dañado, pero mi esencia todavía va a estar en ti. Perdiste algo, pero algo es que mi esencia está en ti. La naturaleza ya viene dañada, tus hijos vendrán dañados. Entonces esa generación tiene que nacer fuera del huerto. Y Adán, cuando sale del huerto, tiene su primer hijo. Capítulo 4, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Génesis capítulo 4. Pero espérate, es que son tantas cosas. ¿Cómo se rompe el diseño? En el capítulo 3 de Génesis, la Biblia dice que cuando Eva y Adán comieron del fruto prohibido, dice que se dañó el diseño de Dios en ellos. Se dañó el diseño. Y cuando se daña el diseño, dice que comen del fruto, y la desobediencia hizo que se abrieran sus ojos. Y cuando se abrieron los ojos, conocieron que estaban desnudos. Porque mientras ellos caminaban dentro del diseño, ellos estaban desnudos, pero no había vergüenza en ellos, porque había una luz de gloria que los cubría. Pero cuando ellos rompen el diseño con su acción, con sus decisiones, qué tremendo es que podemos romper el propósito de Dios con una decisión. Por muy pequeña que sea, pastor, sí, por muy pequeña que sea tu decisión fuera de la voluntad de Dios, es desobediencia. Alaba a Dios. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Le estoy dando historia bíblica. Cuando comen del fruto se sienten desnudos y viene la vergüenza, porque el pecado es vergüenza. El pecado avergüenza. Y lo que Dios quiere es que nuestras generaciones caminen en honra de Dios. Y luego tuvieron miedo y se escondieron. Y cosieron hojas de higuera. O sea, cuando se rompe el diseño en nosotros, hay métodos
que no nos van a servir para nada. Una hoja de higuera, ¿cómo lo iba a tapar a Adán y a Eva? Y Dios dice que tuvo que matar un animal y los cubrió con pieles de animales. En otras palabras, hubo esperanza, porque aún dentro del huerto hubo un sacrificio, que alguien murió para tapar la vergüenza de Adán y Eva. Eso representaba a Jesús. Que toda vergüenza que el diablo ha puesto en tu vida, yo declaro que esa vergüenza será tapada, aleluya, con un arrepentimiento y por la sangre de Cristo Jesús. Yo no sé si puedes levantar tu mano y alabar a Dios. Que toda vergüenza que el diablo ha traído a tu vida, esa vergüenza se va a tornar en bendición, porque la muerte de Cristo es poderosa. Yo no sé si tú lo puedes creer. Escúchalo. Y después que sale del huerto, dice la Biblia que Dios, que Adán tuvo hijos. Capítulo 4 de Génesis. Lea todo el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 de Génesis, ustedes. Pero mire lo que dice el capítulo 4, verso 1. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín. Dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, la mejor parte de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, le dijo Dios. Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Será aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta y el acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En otras palabras, cuando Adán sale del huerto, salió con un diseño dañado. ¿Y dónde está la consecuencia? Escúchalo, esto es profundo, hermano. Esto es profundo. Cuando Adán sale del huerto, sale con la maldición. Sale con una maldición. Con el sudor de tu frente vas a trabajar por el resto de tu vida, hasta que regreses al polvo. Y a la mujer le dijo: hey, con dolores parirás a tus hijos. Esa fue la consecuencia, dolor. Y cuando Adán tiene su primer hijo, el primogénito, Caín, venía de una semilla. Caín venía de una semilla de desobediencia. Aunque fue hijo de Adán, Caín era el resultado de haber comido del fruto prohibido. Y Caín creció y nació su hermano Abel. Y de repente, escúchalo bien, yo te dije que cuando Dios sacó a Adán del huerto, lo sacó y perdió el huerto a Adán, pero no perdió la esencia Adán de Dios. Por eso alguien le tuvo que enseñar a Caín y a Abel a ofrendar a Dios. Fue Adán. Adán le enseñó porque Adán tenía la esencia, porque Adán sabía qué es lo que le agradaba a Dios, porque Adán sabía lo que a su descendencia le agradaba. Entonces Adán dijo: voy a enseñar a mis hijos a ofrendar, voy a enseñar a mis hijos a honrar a Dios. Y Caín y Abel, de todo lo que trabajaban, Caín trabajaba de labranza y su fruto lo traía a la presencia de Dios. Pero Abel, el menor, dice que criaba ovejas, y cada día traía de las mejores ovejas, traía una ofrenda. O sea, los dos ofrendaban. Pero ¿dónde estaba el resultado de que Dios aceptaba o no aceptaba la ofrenda? En actitud, en el corazón. En otras palabras, Caín venía con una naturaleza pecaminosa caída desde el huerto cuando nació. Y de repente, cuando vio, dice la Biblia, que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín. Y Caín se dio cuenta que Dios había aceptado la ofrenda de su hermano Abel. Y de repente Caín entró un coraje, entró un remordimiento, entró algo poderoso en él de parte de Satanás, y dijo: voy a matar a mi hermano.
¿Quién enseñó a Caín que tenía que deshacerse de su hermano? ¿Quién le dijo a Caín que tenía que matar a su hermano? Porque Dios dijo: si comes de ese fruto, Adán, ciertamente morirás. En otras palabras, la muerte va a llegar a tu descendencia. Y llegó, se cumplió en Caín. Y cuando Caín mató a su hermano Abel, la Biblia dice que Dios vino y le preguntó a Caín: ¿dónde dejaste a tu hermano? Porque las sangres de tu hermano Abel está clamando. Hay unas sangres, la Biblia habla las sangres. Eso quiere decir la descendencia. Tú mataste a Abel, pero no solamente te deshaciste de tu hermano, sino te deshiciste, aleluya, de la semilla de sus generaciones. Y esa semilla, esa sangre es la que está clamando por lo que tú hiciste. En otras palabras, Dios defiende a la generación que aún no ha nacido en ti. Mi alma alaba a Dios. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Dios ya está defendiendo, aleluya, a la generación, a la generación que no has visto nacer de tu descendencia, a mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos y los hijos de los otros hijos de mis hijos. Dios los va Dios los va a usar para la gloria de Dios. No sé si tú puedes levantar tus manos. Las sangres de tu hermano Abel está clamando. Las sangres de tu hermano Abel está clamando por mí. En otras palabras, tú mataste a Abel, pero hay una generación que no nació, que estaba en tu hermano Abel. Y esas sangres, o en otras palabras, te lo voy a parafrasear. La generación que tú mataste en Abel está clamando por justicia. Y en otra palabra, dice la Biblia que Dios maldijo a Caín y maldijo su generación. Dios: nadie te podrá matar, Caín, porque voy a poner una señal en ti. ¿Qué señal fue? Cuando lleguemos a la presencia de Dios, pregúntale a Dios: ¿qué señal le pusiste a Caín para que le tuvieran miedo y nadie lo matara? Pero Caín tuvo descendencia. Capítulo 4 de Génesis, Caín tuvo descendencia. Y esa descendencia no agradó a Dios. Caín se casó. Verso 17 de Génesis 4. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente porque está claro. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo hijos llamados Irad. Irad fue el padre de Mahujael. Mahujael fue el padre de Matusalén. Matusalén fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naamá. Cierto día Lamec dijo a sus dos esposas, escúchalo bien, Lamec era Lamec era el nieto de Caín. Pero Caín, escúchalo bien, Caín tuvo una descendencia y la descendencia de Caín no agradó a Dios. La descendencia de Caín no agradó a Dios, no honró a Dios. Nació su nieto Lamec. Y Lamec, fíjese lo que hizo Lamec en el capítulo 4 verso 23. Cierto día Lamec dijo a sus esposas Ada y Sila: oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Quiere decir que Lamec, el nieto de Caín, también fue homicida. En otras palabras, ¿verdad? Lamec, el nieto de Caín, también mató a un hombre que lo quiso atacar. Y no solamente a un hombre, Lamec, el nieto de Caín, mató a un joven también. En otras palabras, Lamec mató a dos hombres en su vida y los mató. ¿Por qué los mató?
Dice que los atacó y lo mató. Y a otro jovencito en su juventud dijo, vino y lo mató. Porque esa es la consecuencia. ¿Quién mató a Abel? Caín. Y cuando Caín nace, sus generaciones y su descendencia nacen bajo desorden. Mi alma, yo no sé si me puedes entender esto. Pero Caín tuvo descendientes y los descendientes de Caín eran buenos, pero ni uno de ellos agradó a Dios. Ni uno de ellos agradó a Dios. Y tuvieron y siguieron naciendo. Nacieron hasta que nacieron la generación de Caín. Y hubo una generación que ya no se dio porque Caín rompió la descendencia de Abel. Y después de mucho tiempo, escúchalo, en el capítulo 4, verso 25, la generación de Caín está ahí, del capítulo 4. Y ninguno de ellos honró a Dios, porque su abuelo fue maldecido por Dios. Es que Dios es así. Pero en el capítulo 4, verso 25, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Y fue aquel tiempo que la gente la primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. La generación de Caín, ninguno de ellos adoró a Dios. Ninguno de ellos ofreció a Dios, porque Caín venía con un diseño dañado. Pero se volvió a acercar Adán a su esposa Eva y creció su hijo Set. Y era igualito que Adán. Y dijo Adán, este hijo es igualito a mí. Entonces este es el que va, este es el que va a venir a restaurar la generación, aleluya, que era de Abel. Es que hay algo que Satanás quiere venir a robar en tu vida, pero hay algo que Dios va a hacer nacer, que va a ser de acuerdo al diseño de Dios. Yo no sé si tú lo puedes entender. Tu familia, tu hogar, tus hijos van a ser restaurados por Dios, porque algo van a hacer de parte de Dios. Y la Biblia dice que aparentemente Adán dijo, y sufría Adán. La generación de Caín no adora a Dios. La generación de Caín no, la genealogía de Caín no adoró a Dios. Escúchalo bien. Por eso es que hay muchos borrachos. Por eso hoy hay muchos drogadictos. Hay muchos pandilleros. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad. Porque el amor de muchos se ha enfriado. Porque hay muchas cosas. Porque ese es el resultado de una genealogía que está, aleluya, dañada. Pero en Cristo Jesús, tú tienes que regresar a Cristo para que tu descendencia pueda ser restaurada.